Bienvenidos a un programa más de mesa de redacción de su periódico Victoria Durango, lo cual estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de esta empresa periodística por nuestra página web y internet, televisión. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que es fundamental, diría yo, para la vida de los habitantes de este estado, de nuestro estado Durango, y vale la pena que vayamos más conociendo como, insisto, ciudadanos que vivimos aquí, qué reformas se van a hacer a la Constitución. Y en esa ocasión pues invitamos al diputado, al ingeniero Milano Hernández Camargo, que justamente preside el Comité para Reforma del Estado, al cual le damos la bienvenida nuevamente al ingeniero Milano Hernández Camargo. Bienvenido, ingeniero. Ingeniero y amigo, gracias al periódico Victoria de Durango por darme la oportunidad de compartir con ustedes que hacen opinión pública y con quienes ven y escuchan este programa las principales líneas de acción del proceso de reforma del Estado y las tareas que en lo particular me encomendó la Comisión para la Reforma del Estado, que está integrada por 5 representantes del Poder Ejecutivo, 5 del Legislativo, 5 del Judicial, comisión que preside el gobernador Jorge Herrera Caldera, que fue el que empezó este proceso con su iniciativa de ley del 15 de diciembre de 2011 que presentó al Congreso del Estado, de ley para la reforma del Estado de Durango, la ley la que nos está marcando los objetivos y los pasos a seguir para que Durango tenga en 2013 una nueva constitución, la Constitución de Durango del siglo XXI. Así es, y para llevar a cabo también esta plática me acompaña nuestra compañera reportera del periódico Victoria, Candelaria García, la cual está aquí también con nosotros. Y yo quisiera, ingeniero, que nos platicaras cómo va evolucionando realmente esta reforma, sobre todo la participación de la ciudadanía, que es muy importante, consultar a los diferentes sectores sobre los diferentes temas, y también existe una cierta confusión en función de que hubo una reforma política, cierta reforma política diría yo, pero que es parte realmente nada más de la reforma del Estado, no es realmente lo que se pretende como reforma de Estado. Son preguntas pertinentes, algunas ya nos las había planteado Candy en alguna entrevista pasada. Creo que los duranguenses tienen que, y es deber nuestro, informarles y convencerlos de que uno es el proceso de reforma del Estado de Durango, que tiene como gran objetivo la construcción de la Constitución de Durango del siglo XXI, pero otra parte es lo que es la reforma electoral. Es una parte pequeña. Desafortunadamente, la respuesta que el Congreso dio a los tiempos de las elecciones de 2013 nos involucraron en un proceso de reforma electoral que generó confusión entre lo que es reforma electoral y lo que es reforma integral del marco jurídico del Estado de Durango. Por otro lado, hubo la idea de que los foros eran parte que había que trasladar, o ya hubo un foro de participación ciudadana y un foro de sistema electoral. Algunos diputados creían que eso había que procesarlo en el Congreso. No, el Congreso va a seguir funcionando como el Poder Ejecutivo y como el Poder Judicial en sus tiempos y en sus tareas que le corresponden. La Comisión para la Reforma del Estado tiene otro ritmo de trabajo, es decir, necesitamos tener un proyecto en la mano de nueva Constitución, pero se ha dicho, bueno, y el diagnóstico, bueno, y ya se dijo en la iniciativa de ley y se discutió en el primer debate que hubo en el Congreso, que Durango, el Durango del siglo XXI, el Durango de nuestros días, no es el Durango del siglo pasado. Hay cientos de razones para explicar que no es lo mismo. En 1917
que el 2012 la coalición va a cumplir ya 95 años, el 5 de octubre, la de Durango, y ha sido reformada en 96% de su articulado. Pero también, ¿por qué fue confuso? Porque se posicionó que lo que hicimos en el Congreso, cumpliendo los tiempos que marca la legislación de hacer reformas electorales 90 días antes del proceso electoral de 2013, o de cualquier proceso electoral, porque no se pueden hacer cambios a la legislación durante el proceso que inicia, pues no solo fueron temas resueltos en el aspecto electoral, también hubo temas sobre participación ciudadana. Fueron nada más 3 temas electorales: el cambiar el árbitro, reducir el número de consejeros del Consejo General, el crearle una Contraloría interna para garantizar la fiscalización que quieren los partidos, acortar las campañas. Eso fue lo electoral. Pero en lo que es participación ciudadana, pues tuvimos asuntos muy trascendentes. Unas candidaturas ciudadanas, la consulta popular, que eso es en atención no a los partidos, sino en atención ni a la clase política, a la ciudadanía. Pero también la ciudadanía nos reclamaba, y es el tema institucional, decía, es que el Congreso no tiene buen prestigio, y ya es razonable. Las encuestas de confianza ciudadana en las instituciones que conocemos, y yo lo he posicionado en el Congreso, nos dan una calificación de menos de 6, igual a los partidos, igual a la clase política. Por eso dicen, ¿por qué? Pues trabajan poco. Por eso lo que hicimos fue aumentar el número de días de trabajo de 198 a 233 días al año, porque eran nada más 6 meses y medio los periodos ordinarios de sesiones. Lo que hicimos es también reducir una partida que se llamaba de recorridos a los diputados. Nos daban 195,000 pesos cada semestre. En el Estado de México les dan 20 millones de pesos, en otros lados les dan, ¿no? Porque la gente confunde el papel de los diputados. Dicen, es que son gestores. No, nuestra chamba es ser legisladores, legislar, es ser el equilibrio, parte del equilibrio de poderes, fiscalizar al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial, es el tema de aprobar los presupuestos, las cuentas públicas. Hay muchas actividades, pero había esa confusión. Bueno, hubo respuestas, entonces no todo fue electoral. Sin embargo, para dar una idea de qué significa lo electoral en una constitución, por ejemplo, yo hice un ejercicio de qué debe contener la nueva constitución. Para mi modo de ver, puse 10 títulos. Uno de ellos muy importante, que no existe, es el de desarrollo económico sustentable. Otro también muy importante es el de transparencia y rendición de cuentas de los servidores públicos. No todo es electoral. Lo electoral forma parte de uno de los 44 capítulos que considero están en los 10 títulos, que puede ser el capítulo relativo se llama el título segundo, la soberanía y formas de gobierno. Entonces ahí hablamos en el capítulo 6 de participación ciudadana, en el 7 del sistema electoral. Entonces esa fue la confusión, pero bueno, hay que verla en la positivo. Los foros se reinician mañana. El foro de mañana es fortalecimiento y modernización del poder público. Y pues ya me extendí en la explicación, pero en el siguiente corte les digo quiénes van a participar para que se den cuenta de que hay un cambio en el formato. Estamos viendo el contenido a los 8 meses que trabajaron ya, no estamos reinventando nada, ¿no? Pero estamos reencauzando, porque nuestras metas son a febrero del año que viene tener ya los primeros resultados. Pero por ejemplo, mañana, ¿quién participa? Pues además del doctor Diego Valadez, que es el congresista principal, un constitucionalista de reconocimiento nacional, es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Bueno, ahora ponemos también personajes de Durango. Participa José Hugo Martínez Ortiz, que es el rector universitario, es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad. Y personajes, voy a citar algunos. Viene, por ejemplo, Diana Ocon. Es de una organización empresarial, o Grisel Mayen Silva, es presidente del Colegio de Cirujanos Plásticos, o Jorge Arce Rodríguez del Sindicato de Profesionistas de la CTM. Viene una gente de columnistas de aquí del Victoria, como Lino de la Rosa Macías, el presidente de la Sociedad de Alumnos el nuevo presidente de la Facultad de Derecho es Alonso Herrera. Viene un miembro del Colegio de Ingenieros Industriales, Norma Celina. Del Club Rotario participa el ingeniero Diodoro Javier Ramírez.
de el historiador, el cronista de la ciudad de Durango, Javier Guerrero Romero. Viene José de la Luz López Pescador, que es del posgrado de la Universidad Autónoma de México. Bueno, la diputada Carla Zamora. Viene el otro dirigente sindical, el del Colegio de Bachilleres, que es cirujano dentista, Walter Méndez Ortiz. Bien, y los que somos prácticamente la parte gubernamental, como sería el doctor Ramón Gil Carrión, que es parte del comité que participa. En fin, estamos buscando, y es trabajo del comité, que haya mayor participación de la sociedad civil. Pero la idea no es reformar solo lo electoral, no es reformar solo el gobierno, lo que necesitamos es que haya gobiernos más eficaces y sociedades más responsables y participativas. En esto, ¿qué podemos decir? ¿Hubo un reajuste también de los temas a tratar o nada más serían los foros? No, buena pregunta. Mire, la ley nos marca ya un listado de temas. El primero fue sistema electoral y participación ciudadana, desarrollo económico, competitividad y empleo. El tercero fue seguridad pública y sistemas de impartición y procuración de justicia, derechos humanos, reforma municipal. Eso ya se desahogaron. Reiniciamos el sexto, que es fortalecimiento y modernización del poder público. Pero sí, ya no estamos apostándole solo a los foros. Ya incluimos 10 nuevas líneas de consulta y consenso. Están diálogos con organizaciones de la sociedad civil. Mire, acabamos de reunirnos, por ejemplo, pongo 2 ejemplos, con la barra de abogados Benito Juárez. Hay diálogo, hay propuestas. Nos reunimos con el Consejo Ciudadano del Estado de Durango, que preside el doctor Rincón, del cual es vicepresidente, el director del periódico Victoria, el arzobispo. Ya hubo ese diálogo. Ya estuve en una reunión con los juristas de la Universidad Juárez del Estado de Durango, los investigadores del Instituto de Investigación Jurídica de la universidad. Mañana estaremos con los integrantes, los consejeros de la Cámara de Comercio, y estamos abriéndonos a la sociedad para no apostarle todo a los foros de consulta ciudadana. Sí, estamos buscando todo tipo de mecanismos que signifiquen consulta, información, porque la verdad es que la cultura, y lo demuestran las encuestas, constitucional no es grande. Poca gente conoce las constituciones, a veces la constitución y lo federal, y se olvidan de la local, o a veces están en la facultad de Derecho, nada más enseñan cuando dicen constitucional dicen la federal. Hay que entender que somos parte de una federación integrada por entidades federativas, una es Durango, otra es el DF, otra es Chihuahua, en fin. Sí, hay un cambio. Se está programando ayer con el dirigente de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Derecho, me decía de hablar de un concurso de oratoria sobre la reforma del Estado, convocado por ellos. Estamos yendo a eventos no organizados por nosotros, sino por otras instancias gubernamentales. Está previsto una reunión de trabajo con los nuevos legisladores de Durango en el Congreso de la Unión. En fin, estamos abiertos y entonces tiene un papel muy importante los medios de comunicación. Claro. Bueno, vamos a hacer un corte y continuamos con nuestra plática con el diputado, el ingeniero Emiliano Hernández Camargo, que preside el Comité para la Reforma del Estado. ¿Y tú lees el periódico o lees el Victoria? Información veraz y objetiva, siempre dinámica. Economía, sociales, cultura, deportes. Además, los suplementos exclusivos del periódico Reforma. ¿Qué más puedes pedir? Es el Victoria, mi periódico. Victoria de Durango. Expresión con compromiso social. Suscríbete ya. 817-0330. Suscríbete. 817-0330. Vivimos en una tierra de alacranes, lo que se traduce en una pelea de todos contra todos, en donde aflora la envidia y la traición, y en una tierra del cine, en donde ya nos hemos adaptado a tanta actuación. Alberto de la Rosa Olvera. Los mejores columnistas, búscalos todos los días. Victoria de Durango. Expresión con compromiso social.
Ya dejé de mirar al Cerro de Mercado para tener una respuesta que me acerque a las lanzas guiadas a través de acciones que nos ayuden a crear, tener empleos, bienes y felicidad. Juan Pablo Arreola Torres, los mejores columnistas, búscalos todos los días. Victoria de Durango, expresión con compromiso social. Bueno, continuamos con esta mesa de redacción. Estamos platicando, comentando con el diputado, el ingeniero Milano Hernández Camargo, que preside el Comité para la Reforma del Estado, pues justamente temas que debemos de conocer, el avance que lleva la reforma. Yo siento que esta etapa que tiene 18 días, ingeniero, 20 días. 20 días, se ha tomado una nueva dinámica, sobre todo de participación ciudadana, como que están ciudadanizando realmente la reforma con grupos, como ya estuvo mencionando, con foros, y yo preguntaba ahorita fuera de cámaras que si tenían más o menos una ruta crítica entre los foros, las consultas, la discusión en el Congreso, para que se aplique o se ejerza la nueva Constitución. Sí, tenemos una agenda que incluyó agosto, que ya la agotamos, y con eventos de septiembre que ya iniciamos. Mañana es el primero, el foro de fortalecimiento y modernización del poder público. El mes se termina con el foro de consulta ciudadana, transparencia y rendición de cuentas, en coordinación con la Secretaría de la Contraloría y Modernización Administrativa del Gobierno del Estado. Convocamos juntos, pero tenemos una agenda resuelta hasta diciembre, o sea, en el actual periodo de sesiones, y un segundo tiempo hasta el 5 de febrero. Porque, debe señalarse que otra duda que quedó por ahí, decían, oiga, no toman en cuenta a los ciudadanos. No, la Constitución no está hecha, ya está hecha, ya no me la van a legitimar. No está hecha, la estamos construyendo todos. Y la segunda duda decía, bueno, ¿la van a hacer los académicos? No la van a hacer los académicos, ni la van a hacer los políticos. Necesitamos una Constitución que tenga una participación amplia de la sociedad civil organizada, ese segmento de la sociedad que se autoorganiza, se autofinancia y no busca el poder público. Por eso mañana participan, puede participar cualquier ciudadano. Ahí recogemos lo que llamamos las voces, lo que llamaba Morelos, las voces, decía, los sentimientos de la nación. Pero estamos buscando a los dirigentes de organizaciones de la sociedad civil, ese segmento, los periodistas, por ejemplo, y para ir alimentándolos. Está contratado un proyecto al doctor Carbonell Sánchez, Miguel Carbonell Sánchez, pero es un proyecto, o sea, no es el proyecto, es uno que habríamos que revisar, y todo lo que se produce en los foros o en las consultas se va sumando y hacemos una primera clasificación. Algunas cuestiones tienen que ver con la Constitución, otras tienen que ver, ese trabajo si lo hacen juristas, tienen que ver con la legislación secundaria. Otras son peticiones o expresiones que tienen que ver con la gestión gubernamental. Ese trabajo ya lo vamos haciendo, pero no está hecho el documento, ni lo voy a escribir yo mucho menos. O sea, se va a ir construyendo y al final va a volver a presentarse una iniciativa en el Congreso. El propio licenciado Enrique Benítez, a quien le ha dado continuidad, ya hizo un proyecto de Constitución. Pero la idea es si tenemos un esquema de qué debe contener, y mañana con Diego lo veremos, o el día 10, el próximo lunes, habrá una reunión en el Poder Judicial. Viene el director general del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Fix Fierro, la directora de la Facultad de Derecho de la UNAM, y gracias al doctor Apolio tenemos un encuentro de intercambio de opiniones, pues preguntando, bueno, qué debe contener una Constitución de un Estado. Pero digo, la tenemos que construir todos,
La parte final le tocará a la Cámara Federal de Diputados y a lo que se llama constituyente permanente. Lo que apruebe la Cámara de Diputados cuando es constitucional tiene que ver también con la opinión de los ayuntamientos. Ese paso seguirá ahí. Ahora, la gente dice, oiga, yo dije esto y no aparece ahí. Bueno, hay una tendencia en México y una en Estados Unidos. En Estados Unidos la Constitución es muy corta y alguien dice, muy compacta, ¿verdad? Muy compacta. Y hay pocas enmiendas, porque todo se va a la legislación secundaria. En México se ha seguido el camino de las reformas graduales. 75 años, la Constitución Federal tiene ya cerca de 500 reformas y empezó para darles un dato, con 23,000 palabras y ya tiene 77,000. La de Durango empezó con 11 o 12,000 y ya tiene 22,000 palabras, o sea, han ido creciendo. Hay constituciones muy grandes como la de Chihuahua, 235 artículos, la de Durango tiene 131. Si hablamos de la Constitución del Estado de México, ya es un ejercicio, tenían 250, ya bajaban a 150. Hay constituciones ya como la de Querétaro de 97 artículos. La idea es que no caiga todo en la Constitución. Tiene que estar en la Constitución, aparte de las garantías individuales, algunos temas específicos. Porque es una Constitución que sea motor, un impulsor de nuestro proyecto de desarrollo económico. Antes no hablábamos de globalidad, ni hablamos de que un Estado pudiera hacer una gestión en Europa o en Asia, sino era a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno Federal. Ahora Durango, ya Herrera Caldera, pues está buscando inversiones en todo el mundo y está buscando vender productos durangueses en la globalidad. Son temas diferentes. Ya no le apostamos a los recursos naturales. Ahora no todo es materia prima, hay materia gris. Vivimos en la sociedad del conocimiento. Sí, yo creo que esa pregunta la aclaramos. No la va a redactar un grupito. Necesitamos la participación para ir nutriéndola, para ir enriqueciéndola, pero no todo va a quedar en la Constitución. Otras cosas quedan en la legislación secundaria o en los reglamentos. O serán peticiones que habremos de turnar a las dependencias respectivas. Empezando con la agenda, de aquí a febrero nuestra agenda. Podemos pues estimar que el 2013 estrenaremos Constitución. Es el propósito del gobernador, que es el iniciador de este proyecto, y es el que hemos sostenido la gran mayoría de los diputados, que en 2013, en el 450 aniversario de la fundación de la ciudad y del estado de Durango, tengamos una nueva Constitución. Este año, en octubre, cumplirán 95 años, el 5 de octubre, la de Durango. Entonces, pues, ahí está el diagnóstico y se va completando con las encuestas y las opiniones. En esto es muy importante el trabajo de los medios de comunicación, por eso les agradezco muchísimo que nos hayan invitado a esta reunión. Siempre han sido importantes, ahora son más importantes, no solo como se dice, como cuarto poder, sino como gente que maestra en la sociedad y que recoge las opiniones de la sociedad. Muy bien. Sí. Los foros y todos estos diálogos se harán también con la sociedad de otros municipios, se irá a Gómez Palacio, a Lerdo y otros municipios. Sí, mire, por ejemplo en Gómez Palacio es el 18 de septiembre, ahí es un foro sobre finanzas públicas. Bueno, está en un caso Gómez Palacio, pero tendremos 3 reuniones, una que se hace en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, con el ingeniero Héctor Vela Valenzuela, con todos los directores de instituciones de educación media superior y superior, para explicarles. No son actos masivos, buscamos líderes de opinión. Por un lado, tenemos una que organiza el municipio, es decir, por regidores, con quien tenga que ver con esto, y otra que con los empresarios, pero en el caso de Gómez Palacio. Pero luego iremos a Puanas. A Puanas vamos a hablar del tema también de transparencia. Y después de tener la agenda, incluye de que diciembre regionalmente cubrir todo el estado. Sí. Bueno, comentábamos que justamente requerimos de una norma jurídica con miras al futuro. 50 años se habla, ¿no?, de una cuestión con esa visión. Qué buena observación. Cuando se habla de la reforma electoral, la gente está apurada, los políticos, por las elecciones de 2013. Por enero, porque inicia el proceso. Nosotros no estamos tan apurados. Necesitamos una carta magna local que resuelva el problema del presente y vea el Durango que queremos en los próximos 50 años, cuando menos. Tiene que ir paralela, ¿no? Un desarrollo industrial, desarrollo de infraestructura, pero también un desarrollo en las leyes, ¿no? Sí, no solo falta la legalidad y la igualdad ni las libertades. Nos importa que la gente tenga empleo, que todo el mundo tenga educación de calidad,
necesitamos salir de la pobreza, pero pues fundamentalmente para el empleo necesitamos inversiones y la realidad duranguense no los tenemos aquí, inversiones hay que traerlos de donde estén. Y segundo, no todo puede producirse, no producimos los empleos suficientes, estamos creciendo, pero no. Por eso es importante el proyecto de Herrera Caldera, dice, cuando él habla de conectividad, competitividad, productividad, son temas que tienen sustancia, pero que tienen que tener en la Constitución, en lo general, la base jurídica del rumbo que llevamos. Así es. Hasta ahorita, en lo que se ha captado con la población, ¿cómo ven ustedes la aceptación de parte de ellos o qué inquietud es la principal? Vamos cuesta arriba. A la gente le preocupan los problemas inmediatos como la seguridad y el empleo. Son temas que ahí están. Les interesa la impartición de justicia, pero les interesa la educación de calidad. Sí, son temas que lo siente. Pues yo insisto mucho en tomar la frase de Morelos. Ahí están los sentimientos de la nación. Y nos van a poner a redactar un artículo. Pero ahí están a decirnos qué les duele o a dónde quieren llegar, ¿verdad? Sí, qué queremos para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Aquí esta pregunta es importante en función de justamente el futuro de Durango, de nuestros hijos, porque tenemos gente que nos está viendo en Estados Unidos, sobre todo Los Ángeles y Chicago, paisanos fundamentalmente, que nos hacen el favor de vernos en directo. Pues justamente es lo que se pretende, ¿no? Tener mayores armas jurídicas para tener un desarrollo más que permita, entre otras cosas, mayor empleo, ¿no? Hay 3 Durangos. Hay el Durango, los que vivimos en territorio duranguense. Hay que somos 1,5 millones. Hay otros 400,000 que viven en otros estados de la República, siguen siendo duranguenses. Y en Estados Unidos, Chicago, Los Ángeles, Dallas, hay 450,000 duranguenses que pueden tener la doble nacionalidad, si ustedes quieren, o son indocumentados. Bueno, si hablamos de lo de ellos, los que viven en el extranjero, no solo el tema no solo es resolver electoralmente si pueden votar aquí por correo, como se ha planteado allí, o si puede haber un diputado migrante, como son temas que han estado por ahí. No, hay aspectos que tienen que ver con su propia vida. Yo me encontré en el Congreso inicié reformas a la Constitución y al Código Civil porque había 5,000 indocumentados duranguenses sin acta de nacimiento. O sea, ¿y por qué no la tenían? Porque venían de allá, oiga, me falta el acta, no coincide con mi pasaporte, no coincide con mi credencial, certificado de primaria, y no podían corregirse porque la ley había prohibido que la directora o el director de registro civil tomara las medidas para corregir. Todo se iba a juicio al Poder Judicial. Porque en un tiempo se habló mal del registro civil, de que había corrupción y endureció la ley no trata de endurecerlo, la ley debe ser promotora, no nada más restrictivas. Entonces hay temas que de los migrantes nos interesan, no solo nos interesan las remesas, que son muy importantes en Durango, ¿verdad? Sí, claro. Nos interesa su identidad, su arraigo, y hay cosas que sí debe prever la Constitución y la legislación secundaria. Sí, Carmen. Oye, en esto, ¿qué podemos decir? Los abogados, ¿qué es lo principal que les plantean? Digo, en el caso, porque ellos tienen más conocimiento de causa en todo esto. Me comentabas, Emiliano, pues es ingeniero. ¿Sí? Entonces, él mismo decía, bueno, muchos dicen, bueno, pues, como un ingeniero está en una reforma de Estado. Pero bueno, pues la contestación estuvo muy buena, me gustó la otra vez. La primera inquietud que surgió fuera, bueno, ¿por qué un ingeniero? Creo que decía que no somos tan malos, no. Entonces yo les platicaba, mire, bueno, yo tengo 5 libros sobre informática jurídica, voy a hacer la 4ª edición del libro Durango nuestras constituciones, las 2 constituciones que salió la primera vez en 96. Bueno, yo llegué al derecho por el camino de la informática jurídica, pero también les platiqué, fíjese que en el constituyente del 17, que duró 3 meses discutiendo, traían el valor de pólvora, traían en su mente y en su corazón las demandas de los campesinos, de los obreros. Pues uno de los redactores del artículo 27 constitucional era el ingeniero Pastor Rey, un ingeniero agrónomo que fue gobernador de Durango. Y otro de los que tuvieron que ver mucho con el artículo 3 constitucional fue el ingeniero Pallavicini, Félix Pallavicini, campechano. También se puso a hacerlo. Yo no voy a escribir la Constitución, pero sí tengo que hacer mi trabajo de buscar consensos, de articular propuestas, de buscar que la parte final entren los expertos, ¿no?
y luego llegué al Congreso. Cuando escribí mi libro, mi visión era de secretario de Educación, yo quería cultura y legalidad que surgiera desde las escuelas. Y ahora, como diputado, pues sigue siendo el tema cultura y legalidad, pero de toda la sociedad, claro. Son los temas, ¿no? O sea, entonces estamos en esto. Mi trabajo no sigue la cohesión, soy yo un negociador o un buscador de consensos. Le tocó ser la ingeniería jurídica. Que ya el término existe. De hecho, la palabra reingeniería constitucional existe. O sea, hay estados que han hecho, el Estado de México hizo reingeniería de su constitución, no la abrogó, sino que hay estados que sí la abrogaron, mire, Zacatecas, Veracruz, Chiapas, ¿no? Pero en el caso del Estado de México dice una reingeniería para que quede más que tengan a mano sustantivo, lo que debe tener. Sí, pero realmente ¿se han participado los abogados como tal? Sí, la barra de abogados Benito Juárez tiene planteamientos que van a la legislación secundaria, pues el licenciado Pozo es muy insistente. Justamente el tema de modernizar el registro civil surgió a mí como diputados de lo que estaba exigiendo la barra de abogados. La doctora Grisel Mayén tiene tiempo insistiendo en que hay usurpación de funciones profesionales. Ella está en el TMS, pues la invitamos a que participe. Cirujana plástica. Cirujana plástica. Sí. Oye, que hay gente que llegan así y hacen lo mismo y echan a perder a una mujer, o hasta hombres van a eso. Sí. Artistas. Entonces ahora ella quiere reformar la ley de profesiones, pues va a participar. Y los juristas con quienes me reuní en la universidad tienen planteamientos muy concretos, dialogamos. Es decir, o con el licenciado Bracho, que es abogado civilista, tienen ideas en el Poder Judicial, tienen propuestas, pero igual las tienen los que piensan que el comercio informal no es una solución, o que los que piden una reforma jurídica integral, o en una reforma fiscal. Pues actualmente, pues nosotros aquí en Durango, oye, es un sistema fiscal donde la Federación de lo que es impuestos públicos manejan el 80%, los estados el 20% y los municipios el 4%, pues por ahí no va. Hay que reformar. Sí. Bueno, pues yo creo que sí se está cumpliendo ya la parte de este comité, que es la socialización realmente de temas tan importantes, donde participe la sociedad en lo que, insisto, nos va a influir para bien o para mal, pues la Constitución es nuestro marco normativo como ciudadanos en el Estado de Durango. Entonces yo creo que sí vale la pena participar, independientemente de donde lo tome uno como agrupación o en lo individual, y eso es importante. ¿Qué más podemos agregar? Yo quisiera leerles con mucho cuidado algo que tiene que ver con los medios de comunicación. Trae una tarjeta, porque la dije en algún momento, dice: la historia registra la importancia que tuvo la prensa nacional y estadounidense en el triunfo de la Revolución Mexicana. Las obras del Constituyente de Querétaro, la Constitución de 1917, pronto fue conocida y admirada en el mundo gracias a quienes en la época ejercían el oficio periodístico. Si hablamos de lo jurídico, la Constitución del 17 dice, reforma la del 57. Sin embargo, pasó a la historia como una nueva Constitución por los derechos sociales, por el T-123, por el 27, que no los tenían otras constituciones. En Durango de hoy, los medios impresos y electrónicos juegan un papel diferente y más complejo. Además de informar, son fundamentales para que la pluralidad, yo creo en la pluralidad, que caracteriza a nuestra sociedad, tenga voz en el proceso de reforma. Y esa es su responsabilidad histórica en la construcción de la Constitución del siglo XXI. Esa es la responsabilidad histórica de los medios como el de ustedes. Así es. Bueno, pues agradecemos nuevamente al diputado Emiliano Hernández Camargo, presidente del Comité para la Reforma del Estado, que esté platicando con nosotros, con ustedes, en este programa Mesa de Redacción, y lo cual le damos nuevamente las gracias, y recordándoles que este programa, que está transmitiéndose en vivo, mañana lo pueden ver como repetición en nuestra página web, y los invitamos para que nos acompañen la próxima semana en un programa más de Mesa de Redacción. Buenas tardes. Buenas tardes. Esta fue una producción de Victoria Editores S.A.D.C.B. Para mayor información, visita nuestro sitio web
www.periodicovictoria.com.mx o consulta nuestra edición impresa.